tal? Muy buenas noches, porque a pesar de los pesares, la vida es bella. Muchísimas gracias por acompañarnos un domingo más. El tema que... ¿Pueden bajar un poquitito más la música? El tema que hoy nos toca es la violencia cotidiana que sentimos todos los ciudadanos diariamente. Hace 6 meses y medio mataron a mi hermana, apuñaladas, mataron a mi hermana que estaba durmiendo en su casa. Hace apenas unas semanas, las mismas puñaladas acabaron con la vida de Albino, el chipero. Puñaladas acabaron con la vida de Miguel, el mecánico. Y podemos ir citando un montón de víctimas, diferentes nombres, diferentes sexos, hombres, mujeres, edades, niños, adolescentes, gente adulta, diferentes profesiones, todos muertos con crueldad. Entonces, ante esa situación, efectivamente, todos los ciudadanos tenemos que comprometernos a ver qué hacemos, qué nos está pasando como seres humanos. Vamos a seguir esperando que hayan más familias enlutadas. Mañana te puede tocar a vos, le puede tocar al hijo del ministro, le puede tocar a todo. Porque vos podés estar en el colectivo y te atacan. Puedes estar esperando en tu auto y te atacan. Puedes estar durmiendo en tu casa y te morís a puñaladas. ¿Cuánto vale la vida? Vale un celular vale nuestra vida. Un puñado de plata vale nuestra vida. Entonces, por esas víctimas que ya no están hoy con nosotros y nunca más van a volver a estar. Por esos familiares que quedan, que somos víctimas también, porque seguimos sufriendo la pérdida de nuestros familiares que nunca más van a estar con nosotros. Por eso tendrías que estar acá, ministro Arnaldo Yucio. Por todas esas víctimas tendrías que estar acá, ministro, pero no estás. Por esas madres que sus hijas van a la universidad o que trabajan en turno noche y que tienen que estar con la angustia esperando si vuelven vivas. Por eso tendrías que estar acá, ministro Arnaldo Yucio. Por eso un montón de personas que tienen sus pequeños negocios o grandes negocios y son víctimas de asaltos, de hurtos, de robos. Por eso tendrías que estar acá, ministro Arnaldo Yucio. Necesitamos una respuesta, pero tenemos un representante. Volvió el muñeco. Y que en realidad nunca mejor representado este muñeco, porque Yucio efectivamente es un muñeco. Es de cartón, no tiene sangre en las venas, no tiene corazón. Ese es Arnaldo Yucio. No le importa, por lo visto, la cantidad de gente muerta, víctimas, diariamente. Da la cara. Aprendí acá de la ministra, una mujer, tiene problemas en la penitenciaría. No es fácil, le tocó lo peor, como también, efectivamente, yo sé que es difícil el ministerio o la policía. Pero den la cara, gente. Las víctimas de la violencia necesitamos una respuesta de nuestras autoridades. Necesitamos que nos digan, y no puedo porque esto es todo lo que tengo. Y bueno, ¿y qué más? Entonces, ¿qué podemos hacer por vos, ministro o ministra? Y necesito más presupuesto, necesito, no sé, cooperación internacional. Bueno, pero planteen. Entonces tenemos algo de esperanza. Le digo al comandante en jefe, Mario Audo Benítez, ¿por qué le mantenés a un ministro que no funciona? Que evidentemente no funciona. ¿O por qué no le ordenás que hable? Porque vos decís, vamos a cambiar, ¿y quién va? Y no sé, por lo menos tenemos la esperanza de que si se cambia, alguien nuevo puede hacer algo. O por lo menos nos puede dar la esperanza diciéndonos, mira, Mina, sí, tu hermana la mataron cruelmente, mira, fulano, perdiste a un señor chipero que trabajaba de mozo, de chipero, de todo para llevar su platita a su casa.
¿Vos creés que esa familia no tiene derecho a saber qué planes hay para que no se le muera otro integrante de su familia? O la cantidad de gente que angustiada se va a la facultad, viene de su trabajo, en el colectivo, en el auto, en todos lados. Entonces, necesitamos un ministro que nos hable, que nos dé respuesta, que intente ensayar salidas o que nos digan, no tenemos salida. Entonces, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? Todos tenemos que involucrarnos. Después está, no me acuerdo cómo se llaman los justicieros de la frontera ahí en Pedro Juan. ¿Cómo que se llama? Justiciero. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener que hacer justicia por mano propia, ¿verdad? Justiciero de la frontera, vamos a hacer justiciero de Asunción, justiciero de todos lados. Si no, bueno, entonces díganos, ¿qué? Pero díganos algo. Tenemos que tomar en serio esta problemática. A cualquiera le puede tocar en cualquier circunstancia. No todos tenemos la posibilidad de pagarnos guardaespaldas y seguridad privada. Yo la verdad que estoy pensando que en vez de pagar mis impuestos, voy a dejar de pagar y puedo convocar a todas las víctimas de la violencia. Dejemos de pagar impuestos. Dejemos de pagar nuestros impuestos y vamos a contratar guardias privadas. Pero algo nos tienen que decir. Ministro, si no querés dar respuesta o no tenés o no sabés, hacé lo que mejor sabés, andate a tu casa. Andate a tu casa. Lo que uno no sabe hacer o no puede, andate a tu casa. Bueno, muchísimas gracias a los presentes por estar. Si uno asume una responsabilidad, tiene que dar la cara, tiene que dar respuesta. Sobre todo la situación exige que se dé una respuesta, la que sea, den respuesta. Por eso quiero felicitar a los presentes acá, sobre todo autoridades. Cecilia Pérez, ministra de Justicia, que haga lo que haga con su panza embarazada, no, tú se va, está ahí y te atiende y entre medio y te dice, entonces vos entendés que hay un quilombo en las cárceles todavía, pero lo entendés a esta pobre tipa que hace todo lo que puede y entonces agarramos al revés. Tenés ganas de ayudarle a la ministra para conseguir presupuesto, para hacer eso, porque te das cuenta de la voluntad. Gracias por estar, ministra Cecilia Pérez. Gracias, Mina, por el espacio, por la invitación. Siempre conversando sobre lo que no queremos hablar, ¿verdad? Pero sí, hay que hablar. Hay que hablar y hay que avanzar. Comandante de la Policía Nacional, Luis Arias. Gracias por estar, comandante. Buenas noches, señora Mina, para vos, a todos los televidentes. También con nosotros un fiscal, sobre todo es hijo de Wildo Rienzi, realmente una gran persona. Le digo, ¿cómo te dice? Porque Adriano Itálico Rienzi, agente fiscal. Gracias por estar, fiscal. Sí, Itálico Adriano. Itálico Adriano, sí, al revés, me pusieron acá al revés. El honor, muy buenas noches, el honor de participar. Y si no vengo, creo que te va a faltar cartón y tinta para mí, así que... Qué suerte que viniste, fiscal, si no te tenés que gastar el doble. Sí, así lo mismo que si yo estoy siempre por eso, para no gastar tanto en cartón. Bueno, el abogado, el doctor Ricardo Preda. Gracias por estar, Ricardo. Buenas noches, Mina. Muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Gracias. Por estar, realmente lamento que no esté el ministro Yucio, porque es autoridad también en el tema y tendría que hacerse responsable y venir a responder a todos los cuestionamientos, las dudas, los dolores que tenemos las personas que hemos perdido a nuestros seres queridos en manos de los delincuentes. Queremos avanzar, queremos saber, yo no quiero que haya otra familia que lamente la muerte de un ser tan querido como era mi hermana, que no solamente era mi hermana, era mi amiga, mi compañera, todo. Y imagínense lo que habrá pasado con los hijos de Albino, el chipero que llevaba su trabajo para mantener su hogar. Entonces merecemos una respuesta. Realmente no nos pueden abandonar. Tiene que decirnos qué carajo hacemos. No podemos seguir así, eso es seguro. Si hay que ir al Parlamento y renovar, revisar presupuestos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que organizarnos, los vecinos. Pero no podemos seguir así, gente. Entonces, por eso hay que tocar el tema y no cansarnos. Y a ver, ¿qué haces, ministro? Está formando una mesa interinstitucional para poder tratar las diferentes aristas que tiene la delincuencia y la violencia. Tiene diferentes aristas. Falta de trabajo, adicciones, falta de oportunidades, penas
que no se cumplen, normativas que a veces son muy flexibles y entonces vuelven a la calle con el peligro de arriesgar nada más y nada menos que la vida. Yo siempre digo, ladrones roben, sí, pero por favor no maten gente, ¿verdad? Los bienes materiales van y vienen, ¿verdad? Podemos hablar sobre, darle menos pena, más pena, qué es lo que robó, en qué circunstancias robó, ¿verdad? Los adictos, háganse tratar. O sea, hay gente adicta que no es delincuente, o sea, que no le mata a nadie, ¿verdad? Háganse tratar si ustedes se dan cuenta que sus familiares son... ¿verdad? Pero ¿qué también respuesta da el Estado? Voy a hacer una sobre salud mental y adicciones, una mesa especial para eso, ¿verdad? Porque siempre siempre realmente toqué este tema de las adicciones. Manuel Fresco ya estaba harto de mí, pues le llamaba siempre, ¿verdad? Pero hay que ver una política, gente, hay que empezar a encaminar, ¿verdad? Porque o si no va a ser esto la barbarie, vamos a terminar la barbarie, no podemos más salir ni en auto, porque igual no te balean, ni en colectivo, porque igual se suben y te atacan, caminando, mucho menos, estando en tu casa durmiendo tampoco. O sea, a ver, ¿qué nos queda? Roben, pero no maten, por favor. No maten. Bueno, ¿por qué tanta violencia? A ver si podemos ensayar qué nos está pasando. ¿Por qué tanta violencia? A ver, ¿qué es lo que influye más, digamos? Porque ustedes que tratan con gente que está ya detenida, el fiscal que trata cuando cada caso interroga, Preda que tiene casos, ya sea desde la víctima o el victimario, pero tiene casos. Vos, comandante, que ya estás hace rato en la policía. ¿Por qué hay tanta violencia? O sea, antes los pobres que no tenían oportunidades probablemente robaban para comer, probablemente, pero no hacían este daño, no le mataban a la gente. Hoy hay un elemento nuevo. ¿Qué? Las bandas están organizadas y entonces copian la violencia. ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanta violencia? Ustedes saben por qué hay tanta violencia. Alguna vez se preguntaron, porque yo te juro no tengo todavía la respuesta. Bueno, yo creo, Mina, que eso es el resultado de muchísimos factores, ¿verdad? Pero uno de ellos que nosotros vemos considerablemente es el consumo del tipo de droga, no solamente la droga, ¿verdad? Porque sí, del tipo de droga. Las personas que consumen crack, que es altamente adictivo y que genera una necesidad imperiosa de volver a consumir, y es barato porque es el desecho del desecho de la droga. Sí. Eso genera, sobre todo en situaciones marginales, un disparador. Y te cuento que el 90% de los chicos que están en los centros educativos tienen, aunque estén por robo o por hurto, el disparador es para comprar la dosis. Eso es muy importante. Ya me lo dijo también una vez un comisario, que ustedes tienen también estadísticas en la policía. Sí, pero antes de seguir, porque no quiero olvidarme, Jenny nos hizo un excelente informe, puede ser Guada el informe, sobre la situación justamente. Veamos. Los hechos delictivos están a la orden del día. Las crónicas policiales hablan de un aumento de robos, asaltos y asesinatos, donde el denominador común es la violencia con la que actúan los delincuentes. Muchos de estos relacionados al consumo de drogas. Según datos de la Policía Nacional, al menos el 70% de los hechos de inseguridad reportados tienen relación directa con las drogas. El 18 de agosto en San Lorenzo, un mecánico fue asesinado por unos hombres que entraron a su taller. El hombre de 45 años no se resistió al ataque, pero de igual manera terminó siendo violentamente asesinado. Los delincuentes lo atacaron de manera despiadada con mucha saña. Murió desangrado a causa de las heridas de arma blanca que recibió. El 30 de agosto, frente al mercado de Abasto, Albino Evaristo Tama, de 50 años, de profesión chipero, fue asesinado por una joven de 14 años que le asestó una estocada en el pecho cuando el hombre se resistió al asalto. El botín, una riñonera donde estaba la recaudación de la venta de chipas de ese día. Los investigadores aseguran que la adolescente estaba bajo los efectos de las drogas. 2 mujeres fueron interceptadas por 4 personas fuertemente armadas en Fernando de la Mora. Los malvivientes rociaron a balazos la camioneta y se llevaron solo 2 millones de guaraníes. Las mujeres dijeron que se salvaron de milagro. Jugaron a matar prácticamente. A matar, no sé cómo estoy viva realmente.
El suboficial mayor Santi Figueredo Santa Cruz fue asesinado a tiros por delincuentes que cometieron un asalto en plena vía pública en las calles San Martín y Austria de Asunción. El agente policial acompañaba al empleado de una empresa de bingo hasta el banco para realizar un depósito, pero fueron interceptados por dos sujetos que se desplazaban en una moto. Liz Vera, de 23 años, cayó de un ómnibus en el afán de detener a un delincuente que le había robado el celular. Ocurrió en Fernando de la Mora. La joven sufrió un politraumatismo de cráneo y se encuentra con pronóstico reservado. Según reportes de la Policía Nacional, el número de robos en el año 2020 fue de 1.397. En este 2021, de enero a mayo, van 801, lo que representa el 57% de lo registrado el año pasado. Con respecto al hurto en capital, en el 2020 se registraron 7.464 casos. En lo que va del 2021, de enero a mayo, son 3.860, lo que hace un 51% de lo registrado en 2020. En el Departamento Central, con respecto al hurto de objetos, en 2020 se reportaron 8.556 casos. En lo que va del 2021, de enero a mayo, 4.587, lo que hace el 53.6% de lo que ocurrió en 2020. Con respecto al hurto agravado, en 2020 se registraron 2.590 casos. En 2021, de enero a mayo, 1.484, lo que hace un 57.2% de lo registrado en 2020. Tras la ola de asaltos la semana pasada, el presidente de la República dispuso el cambio del subcomandante, comisarios y jefes de la Policía Nacional. No así la del comandante y el ministro del Interior, quienes se salvaron, pero tienen 90 días de plazo para bajar los índices de delincuencia. Al día siguiente de los cambios hechos por el Ejecutivo, los medios de comunicación destacaron la noticia en tapa y uno de los protagonistas, antes de hacer mea culpa, optó por criticar a quienes cuestionan su gestión. Claro, encima Yucio tiene el tupé de decir que le va a querellar a los periodistas, a los pseudo periodistas que lo critican. Querellamen a Yucio. ¿Cómo me va a gustar que me querelles? Sinceramente. ¿Por qué tanta violencia, comandante? Bueno. Vos que hace rato que estás en la policía, ¿ves que en los últimos meses, años, se ha recrudecido la violencia contra las personas o siempre fue así y ahora nomás por culpa de la prensa sabemos? No, es cierto, incide, como dijo la ministra, varios factores para que estemos en otra situación. Primero, hay muchos menores inimputables que están en la drogadicción y en los robos domiciliarios, los robos menores. A medida que pasa el tiempo, a medida que ellos no son reformados o recuperados, porque son enfermos, hay que desintoxicarles. No es la solución. Nosotros le llevamos a la comisaría, enseguida recupera su libertad. Ellos son menores de edad. Aparte, nuestro Código Penal y Procesal Penal es permisivo para esto. Es permisivo. Así mismo. Y ellos, de hecho, que desde los 14 años no pueden ser imputables antes de cumplir los 14 años. Sí. Son menores infractores. Nosotros solicitamos y nos gustaría que haya un centro de desintoxicación para estos jóvenes, para que puedan ser reinsertados. Ahí nomás vimos, acabamos de ver lo que pasó con el chipero. Exacto, una chica de Esta 14. nena estaba en la drogadicción hace varios años. Su pareja era un reincidente, tenía medidas sustitutivas, específicamente arresto domiciliario, y él, para la policía, él se encuentra sin domicilio fijo. Sin embargo, él gozaba de arresto domiciliario. Y varios Espera, otros... y vamos un poco a este caso. Él tenía sustitutiva, por lo tanto, era ya reincidente encima. Era reincidente, por Reincidente, supuesto. si te acordás o si se acuerdan del caso. ¿Cuántas veces ya estuvo? No me acuerdo específicamente, pero más de 2 veces. Más de 2 veces. Ya estuvo privado de su libertad, Sí. estaba ya registrado en la policía, Sí. y de eso tenemos varios. Hoy día, por ejemplo, de enero Espera, y a tenía junio, prisión domiciliaria. domiciliaria. Y Obviamente no estaba sí, en su domicilio. No estaba en su domicilio. Sí. pero de hecho que para la Hay policía muchos él no casos. tenía domicilio fijo.
O sea, ¿y cómo entonces su le dan pareja. prisión domiciliaria Y a hay alguien que no varios, tiene varios domicilio factores, fijo? por eso yo no quiero eludir ninguna responsabilidad. De un tiempo a esta parte, por ejemplo, la drogadicción es uno de los motivos de la violencia extrema, diría, y especialmente las violencias en las urbes. Además, también está a decir que el Departamento Central tiene 380 asentamientos, está rodeado de 300 y son gente, la mayoría, no digo todos, ¿verdad?, que no tienen, por ejemplo, un trabajo fijo, son informales, que la mayoría de ellos. Algunos están bien asentados ya, estudian, son los que están alejados de esto. Nosotros vemos que a medida que haya menos oportunidad, la gente tiene tendencia a delinquir. Ahora, esto que vos estás diciendo después quiero tocar, ¿verdad? Esta cuestión de que estas organizaciones de derechos humanos, después también había hablado con otro fiscal, Julio Ortiz, ¿verdad? Y que me dice, sí, lo que pasa es que son reincidentes y te van 7, 8 veces. Y después está todo el tema de los derechos humanos, esto de criminalizar la pobreza, ¿verdad? O sea, discúlpenme, o sea, el tema de los derechos humanos también tenemos que revisar y reactualizar, porque anteriormente, obviamente, de los derechos humanos eran solamente, porque como habían estados autoritarios y dictatoriales, ¿verdad?, era el Estado el que actuaba con violencia contra los seres humanos. Hoy no es así. En líneas generales vivimos en estados democráticos, ¿verdad?, con regímenes democráticos. Entonces, los derechos humanos tienen que ampliarse. O sea, aquel que atente contra los derechos humanos. ¿Y qué derecho más humano que la vida?, ¿verdad? La vida es el derecho más consagrado, ¿verdad? Entonces, todo aquel que atente contra la vida, atenta contra el derecho básico humano que es la vida, ¿verdad? Entonces tenemos que ampliar, no es que cuando el Estado nomás interviene. Y esto de que cuando se quieren agregar penas o ser más mano dura con la violencia, ¿verdad?, dicen, ay no, pero estamos criminalizando la pobreza. Discúlpenme, ustedes lo que criminalizan la pobreza. Porque ser pobre no es sinónimo de ser delincuente, discúlpame. Ser pobre no es sinónimo de ser asesino, discúlpame. Ustedes en todo caso quieren criminalizar la pobreza y decir que por ser pobre tienen derecho a matar. Están muy equivocados. El pobre no mata, el pobre trabaja. El chipero era pobre y no le mató a nadie, trabajaba vendiendo chipas, ¿verdad? Hay que pedir oportunidades, hay que reinsertarla a la gente. Eso sí tiene que ser política de Estado y de derecho humano, efectivamente. Pero no, aquella persona que atenta contra la vida de otro, que pone en peligro la vida de cualquiera, no tiene por qué estar libre. No tiene por qué estar libre. Fiscal, ¿por qué crees que hay tanta violencia? ¿Cuál es el denominador común? ¿Es la falta de control? ¿Es la falta de cumplimiento de las leyes? Entonces, como son tan permisivos, uno dice, ¿cuál es el problema de delinquir si no se castiga? ¿Por qué son tan violentos? Bueno, voy a dividir la respuesta en dos sentidos. Primero que nada, la droga es uno de los principales detonantes de este tipo de hechos, ya sea hurtos agravados o robos agravados o robos simples, ¿verdad? Uno cuando hace un allanamiento encuentra 20 celulares, ¿verdad?, que son para vender y comprarse droga. Sí. Ahora, en cuanto a lo permisivo de la ley que dijiste, el garantismo penal, que es lo que practicamos hoy, gracias a Ferrari en el 92, ¿verdad?, que tratamos de introducir en nuestro sistema y estamos practicando. ¿Cómo se llama para que la gente entienda? Garantismo penal, que garantismo cuando se penal, le da más garantías que pena, digamos. Una de las críticas principales que se hace a esa corriente, para algunos ideológicas, para otros científicas, para otros dogmáticos, dice que el garantismo penal ubica al procesado, al delincuente como víctima y a la víctima lo coloca como delincuente. Y es así, nuestro Código Procesal tiene muy pocos derechos para la víctima en sí. Acá el doctor Preda puede ilustrarnos un poco más, que la víctima tiene derecho a que se le guíe, a que se le escuche, que se le informe el proceso, claro, pero no puede participar a menos que haya una querella. Un proceso, claro. Entonces, y ahí tenemos las medidas sustitutivas, digamos, que si bien la Fiscalía propone y fundamenta el tipo de medida que uno solicita a fin de que no se convierta en una pena anticipada, pero también se asegure la investigación, debemos tener en cuenta que la prisión se debe dar en última ratio, según el principio nuestro Código Procesal nuestro. Cuando haya indicios de que se participó en el hecho, existió el hecho o haya existido el hecho,
y para asegurar la comparecencia, la obstrucción o el peligro de fuga. O sea, y tenemos que reconocer que tenemos muy buena defensa pública también y muy buenos abogados, ¿verdad?, que consiguen ese tipo de medidas. Pero también están los jueces, porque los jueces son los que establecen finalmente, ¿verdad? Sí, ¿O no? los jueces pueden escuchar el parecer de las partes, ¿verdad?, Y son los que determinan lo que finalmente. determinan al final. Y no podemos hablar de reincidencia si todavía no hay condena por el principio de inocencia. Entonces, tiene antecedentes de causas que están en proceso, pero que no se llegan a una condena. Sería un reingresante en todo caso. Claro, una reincidencia, pero no en términos Claro, jurídicos, sino que la ley de ejecución divide bien el prevenido, el que tiene medida cautelar, y el condenado, ya con sentencia firme. Entiendo. Preda, vos que estás en este tema, a ver. Bueno, yo creo que hay una combinación, como se dijo en la mesa, hay una combinación de factores. Por supuesto que la droga, por un lado, la necesidad de adquirir droga, y por otro lado, el efecto que tiene la droga en el ser humano de hacer, obviamente, que las inhibiciones no aparezcan, y también la intranquilidad que le genera o la alteración que le genera la droga hace que tal vez ante un movimiento de la víctima el sujeto que no tiene control porque está drogado actúa de una manera violenta. Entonces, y después, como vos decís, también hay gente que es luego nomás violento y la droga obviamente se exacerba. Claro, se exacerba, porque por ejemplo, no sé, mi hermana estaba durmiendo, o sea, no le atacó, Claro. ¿verdad? Después ese mismo criminal, el mismo criminal, 15 días antes, ¿verdad?, le había atacado a un sereno de una obra que estaba también durmiendo. O sea, que tampoco necesitó defenderse y por eso, ¿verdad? Lo que pasa es que la droga tiene efectos diversos en los seres humanos y, bueno, en algunos definitivamente pueden detonar algún tipo de conducta violenta. Pero también, y yo creo que acá, como sociedad, debemos considerar también que si nosotros compramos un celular robado, de alguna manera contribuimos Así es. a eso, y hay que tener conciencia y hay que dejar una hipocresía de nuestra sociedad en Pero si uno creerse el compra vivo de yo estoy más comprando barato, un celular claro, más barato y sé de dónde se vende y después me quejo de la criminalidad. Así es. O sea, hay una combinación de es varios que todos factores. tenemos que comprometernos. Claro, doctor. y sin duda que el Por Estado ejemplo, es el Estado el ¿te principal acordás, Preda? responsable, pero la sociedad Claro. como tal también El tiene que registro de ayudar. automotores, por ejemplo, se evitó que se roben. Antes ya todo el día te mataban para robar y vos comprabas auto robado, Claro. obviamente, ¿verdad? Porque era más barato. Así Ahí traían es. del Brasil, etcétera. Pero, o sea, este tema del celular que después tenemos que ver, ¿cómo se tiene que hacer? Está bien que yo no compre, efectivamente, que nadie compre. Pero también tenemos que atacar a los que están vendiendo, si sabemos dónde se venden los celulares robados. De hecho que hay delitos que el Código Penal cubre a quienes se dedican a ese tipo de actividades y bueno, la aplicación de eso ya depende de las autoridades, no depende de la ley. Yo particularmente defiendo el estado de cosas en cuanto a las normas. O sea, yo creo que el inconveniente no está en las normas, sino está en varios factores y también en los operadores del sistema. Tanto operadores del sistema no me refiero a los funcionarios públicos, los abogados también somos operadores del sistema y muchas veces los abogados mismos criticamos o descalificamos conductas de autoridades del Estado cuando en realidad técnicamente hablando fue una solución correcta, ¿verdad? O sea, la del funcionario del Estado. ¿Y eso qué genera? Genera una sensación de la opinión pública de exigir tal o cual cuestión. En el en el camino de todo lo que tenemos en cuanto a las medidas cautelares, el código se promulga en el 98, entra en vigencia en febrero del 2001 y en el 2004 ya se produce la primera modificación de las medidas alternativas. Se prohíbe dar medidas alternativas en los crímenes relacionados a la vida y a la integridad física. Exacto. Luego eso se modifica nuevamente en el 2011 y se establece que no se pueden aplicar medidas alternativas en ningún crimen. Ya no hablaba de crímenes contra la integridad física, contra la vida, sino cualquier tipo de crimen. Y claro, porque solamente que había algún capo... Y finalmente en el 2019, en julio del 2019, se publica en la Gaceta Oficial la Ley 6350, que está ahora vigente. ¿Y qué detonó eso? Las muertes en la cárcel de San Pedro. O sea, ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque la superpoblación, producto de la prisión preventiva mal aplicada, genera ese tipo de sucesos. Entonces, lo que demuestra es que nuestro país legisla con el estómago. Claro. O sea, es decir, en la medida en que le molesta el estómago, legisla. Claro. Entonces,
Ahora, en el 2019 era mucha prisión preventiva, liberemos. Hoy resulta que es mucha medida alternativa, eliminemos. Y vamos a estar así hasta que no nos demos cuenta que tenemos que primero identificar el fenómeno y luego, identificado el fenómeno, actuar como política de Estado, donde cuando hablo del Estado no me refiero solamente a los funcionarios del Estado, sino como sociedad, asumir cada uno nuestro rol para de alguna manera disminuir. No existe ningún país del mundo, ni el más desarrollado, ni los del estado de bienestar de los países escandinavos que no tengan criminalidad. Pero les puedo asegurar que en los países donde la educación ha tenido un impacto importante, la criminalidad está disminuida y la policía de esos países se concentra en 3% de la población que no cumple por convicción las leyes. En países como los nuestros, la policía se debe concentrar en el 97% que no cumple por convicción, con lo cual no hay policía que aguante, digamos. O sea, acá hay muchas cuestiones que tenemos que ponernos en la situación de la ministra, del fiscal, del señor comandante, en que muchas cosas deben cambiar. Claro que deben cambiar cuestiones en el Estado. Acá yo no quiero tampoco congraciarme con la gente del Estado y decir el Estado no es culpable de nada. El Estado es culpable de muchas cosas. Y subir penas o eliminar medidas cautelares es una respuesta realmente hipócrita del Estado, que tal vez muchas de estas personas que cometieron estos hechos no tuvieron la oportunidad de elegir entre un trabajo digno y la criminalidad. Y eso, de alguna manera, es culpa del Estado. En su amplia acepción, y si no se le da esa oportunidad, las mujeres, por dar un ejemplo, seguramente la doctora va a tener la estadística, yo le puedo asegurar que el 70% de las personas privadas que son mujeres son por tráfico de drogas o por cuestiones vinculadas a la droga. 60%. Porque no tienen otra... No, yo por eso estaba de acuerdo anteriormente, ¿verdad? Y tengo que ir a la pausa y después vamos a profundizar esto que dice el doctor Preda de que, bueno, a ver, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? Tenemos que ajustar las leyes y obviamente tenemos que hacer que se cumplan las leyes, ¿verdad? O no, las leyes están bien y lo que tenemos que hacer es que se cumplan, ¿verdad? Porque el tema de las medidas alternativas, que siempre se discute, digamos, ¿verdad? Que como vos mismo dijiste, antes efectivamente eran súper garantistas, después se recortó y se dijo no, aquellos que atentan contra la vida o algo así, no me acuerdo cómo se dice, a esos no se le puede dar medidas. Después otra vez se relajó, ahora ya no sé en qué parte está. Pero eso por lo menos tenemos que discutirlo, ¿verdad? Porque la oportunidad o la pobreza no te da ni medio derecho para sacarle la vida a nadie. Pero no te da ni medio derecho, eso tenemos que ser claros. Porque si no habilitamos, o sea, ¿por qué ser pobre te da derecho a sacarle la vida a otra persona? Pero por más pobre que sea. No, sin duda. Yo conozco demasiados pobres y tengo amigos y compañeros que han sido míos del partido, son pobrísimos. Nunca en la vida han matado a una mosca, ¿verdad? Y claro que hay que tener políticas sociales, categóricos, ¿verdad? Para conseguir trabajo para todos. Eso es lo primero, ¿verdad? Pero no justificar ningún crimen. Por eso yo siempre digo, hasta el robo yo entiendo, ¿verdad? De que yo puedo llegar a entender, no tuvo oportunidad, a ver qué te pasó, no pudiste trabajar, bueno, sensacional, le doy una pena menor, ¿verdad? Pero llegó a sacar un cuchillito, ¿verdad? Un cuchillito, ¿verdad? Que atente contra la vida al que le iba a robar, que encima que le va a robar, algo que es propiedad suya, que se ganó laburando, ¿verdad? Le va a sacar la vida, ¿eh? Pagando cuotas después de cuántos años. No, cuchillito no, arma no, ¿verdad? Y ahí tienen nada, ni una medida preventiva, ni una medida preventiva. Alguien que atentó, que era como fue, y después otra vez volvieron a cambiar, porque como tenían las cárceles llenas y no tenían la capacidad de dar respuesta, entonces, bueno, vamos a liberarla todo. No. En ese punto, mira, y es muy importante lo del cuchillito. El cuchillito significa un marco penal de 5 a 15 años. Sí, dale 15. No, el tema es, ¿por qué no está condenado una persona y tiene 14 entradas a la cárcel y todavía no está condenado por el primer cuchillito? Exacto. Ese es el error, no la medida alternativa. No, pero también la medida alternativa. Lo que pasa es que un caso de flagrancia, Mina, donde yo al comisario Arias le agarro con un cuchillo y le quito el celular. Sí. Y me agarran a mí a 2 cuadras, pues la policía le agarra a las 2 cuadras, pone el celular, viene la víctima y dice, él fue el que me apretó con el cuchillo. Ese tipo a los 6 meses tiene que tener una condena firme, no hace... Claro. O sea, es imposible. ¿Qué vas a litigar en una situación donde está claro de que yo cometí? Bueno, y como mínimo, tiene que tener la primera vez va a ser 5. Exacto. Entonces,
que tenga 14 antecedentes no es una cuestión de las medidas, es una cuestión de revisar por qué no hay condenas rápidas. Claro. Bueno, eso vamos a ver y por qué no hay y qué debemos cambiar para que hayan esas condenas. Pero vamos a hablar esto luego de la pausa. Yo, más que la característica que ya lo hicimos, cuál es la situación y que todos conocemos, la violencia nuestra de cada día, etcétera, etcétera, también imaginábamos que el tema de las drogas era un elemento que hacía que haya más violencia. Ahora quiero centrar en qué tenemos que hacer, qué nos falta, qué tenemos que modificar en términos legales. El tema es el Poder Judicial el problema, es la policía, son las leyes, las penitenciarías que están llenas sin condenas y después también salen. Y no salen con una política de reinserción. Yo no sabía que había sido que si cuando estás condenado es que entras dentro de un régimen. Eso me acabo de enterar. Y como muchos están sin condena, entonces no entran dentro del régimen. ¿Cómo es esto de que solamente los que ya están condenados es que tienen un régimen, digamos, como para poder reinsertarlos, para poder hacer un plan? ¿Cómo es esto? La diferencia entre los condenados y los no condenados, ministra. La aplicación de la condena es la que tiene un tratamiento que está regido por todo un código, que es el Código de Ejecución Penal. Eso se aplica a partir de que la condena queda firme. Antes de eso, la única opción de calificarlo es prevenido con el régimen de prisión preventiva. El trabajo penitenciario, el tratamiento penitenciario se hace sobre el condenado. Ah, sobre el condenado. ¿Y sobre lo otro que se hace? Nada, y están ahí. La ley nos exige a nosotros que le demos condiciones de habitabilidad dignas, ¿verdad? O sea, que tenga cama, comida, que se someta al régimen de norma disciplinaria del penal y nada más. ¿Y al otro? ¿Y al que está condenado? No, el otro tiene todo un paquete de medidas. Tiene que someterse a un tratamiento psicológico. Cuando entra, en teoría, y es en teoría porque la ley habla de cuando ingresa al sistema, cuando nosotros sabemos que no ingresa al sistema condenado, se le condena por el camino, pero cuando pasa al código de ejecución, a la aplicación de la pena, pasa a otro juzgado y el juzgado, el primer pedido de informe que hace es un pedido de informe del diagnóstico de la persona, a partir de la cual se debe hacer un plan de tratamiento psicológico, si hace falta psiquiátrico, que puede haber. Se estudia su entorno familiar, el trabajo, el estudio, y debería de ser personalizado, ¿verdad? No tenemos capacidad para ver el perfil de cada uno, pero sí ahí es donde entra un programa de reinserción. Pero acá no existe programa de reinserción. Los programas que tenemos nosotros no tenemos la capacidad de decir, bueno, mira, vos todavía no estás condenada, no puedes venir, que venga el que está condenado. Participan todos los que quieran, porque hay mucha gente que trabaja y estudia en el penal sin estar condenada. Y hay gente que está condenada, que no quiere trabajar, lo cual no se le puede obligar, pero le juega en contra en el concepto. O sea, sus informes después van a ser negativos porque no trabaja, porque no estudia, porque no está en ningún programa, ya sea laboral, inclusive en el ámbito espiritual se tiene en cuenta, sea cual fuera la religión. Entiendo. Ahora, es importante, digamos, ¿qué te falta? Es espacio, porque me decían, bueno, ¿cómo vamos a hacer un plan de reinserción si no están todos hacinados y no se puede hacer ni la escuela del oficio de tal cosa, escuela del oficio de tal otra? ¿Qué a vos te falta para que las personas que salen de la penitenciaría, ¿verdad?, puedan reiniciar su vida con normalidad, digamos? ¿Qué falta? ¿Es espacio? ¿Es política? Por ejemplo, ¿tenés suficientes psicólogos y psiquiatras para tratarlos? ¿Dónde está el PAA, digamos, de que salen peor que como entraron, digamos, en vez de salir reformados? Todo lo que citaste y más. De hecho, que nosotros en los nuevos centros, que son 3 centros penitenciarios que se están construyendo. ¿3 nuevos? 3 nuevos. Dos en Emboscada y uno en Mingaguazú. ¿Esto es para hombres o mujeres también? Solamente para hombres, porque nuestro problema hoy está básicamente en la población masculina. Nuestra capacidad está superada en 5.000. Nosotros tenemos 9.511 plazas y tenemos 14.600 internos en el sistema penitenciario de adultos, de los cuales casi el doble, imagínate, de lo que tenés capacidad. Que el 6% solamente es de mujeres. O sea, el 6% de la población penitenciaria femenina es mujer. Entonces, hoy nuestra urgencia, sin dejar de considerar la situación de las mujeres, que tiene otro enfoque, la urgencia era la población masculina. Entonces, la idea, o sea, el proyecto es
que a esos 3 nuevos centros que tenemos capacidad para 3.960 personas, vayan los que están condenados solamente, que hoy son un poco más de 4.000. Separar los condenados de los no condenados. Que es lo que la ley nos exige, la Constitución nos exige, porque al que se le trata es al condenado, y justamente para discriminar los perfiles y justamente esta situación de que con los otros no hay mucho todavía que hacer porque su situación procesal no está definida. Entonces, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que esos que no están definidos su situación se pasan meses dentro del penal igual, años a veces. Nosotros tenemos un promedio de duración de la prisión preventiva de 4 años. Bueno, 4 años. O sea que sí o sí tenés que tener una política para los sin condena también, que ahora los incluís a todos, vos decís, ¿verdad? Se mezclan todos. Pero te digo nomás que el día que puedas separarlo, porque tengas espacio, ¿verdad? Los condenados acá, los sin condena acá, partiendo de la base que tarda más de 1 año los procesos en muchos casos, hay que tener también una política de reinserción para, aparte de que paralelamente trabajar el Poder Judicial para que efectivamente no estén 1 año, sino que 6 meses máximo sin condena, digamos, ¿verdad? Pero mientras se hace, porque no podemos, la idealidad pues no existe, entonces, mientras tanto, ya que va a haber nuevas cárceles y vas a poder separarlo, ahora te pregunto, los sin condena, pero que están mucho tiempo, también darle políticas de reinserción, porque entonces, ya sea porque salió, porque realmente su pena era mínima, porque el caso no es tan grave, etcétera, etcétera, o porque no su inocencia, ya puedan salir y reinsertarse inmediatamente. Es que de hecho que ellos trabajan, o sea, no es por desmeritar, pero en el caso de las mujeres, por ejemplo, tenemos... Sí, las mujeres sí. Tenés más espacio y podés hacer. No. Tenemos casos, por ejemplo, que están 4 años privadas de su libertad en prisión preventiva. Se van al juicio, llegan al juicio, se le condena a 5. Y su proceso de reinserción comienza recién cuando pasa. Y todo el trabajo que ella hizo durante esos 4 años, porque las mujeres en los penales de hombres también trabajan procesados y condenados, pero las mujeres lo hacen desde que entran, porque necesitan mantener a su familia, necesitan pensar en otra cosa. Está bien eso, pero el trabajo también los mantiene ocupados. Claro, o sea que sí o sí, aunque pase 2 meses o 3 meses, hay que darle una función. Eso no se va a cortar, se van a crear otros programas para los nuevos centros y eso va a seguir. Solo que va a ayudar a descomprimir porque hoy todos los espacios físicos usamos para ubicar a personas y no tenemos talleres, no tenemos consultorio de psicología, no tenemos muchos psicólogos, tenemos pocos trabajadores sociales que tienen que hacer el trabajo de la afuera, porque ahí es donde realmente la reinserción social se tiene que dar. Y ahí sí tiene que formar parte de la sociedad, como dice siempre Ricardo, porque no podemos tener reinserción social sin sociedad. Pero si nosotros seguimos siendo noticia negativa, es más difícil que la sociedad se abra. ¿Y qué necesitas para llevar adelante esa política? ¿Qué necesitas? ¿Más cárceles para poder...? Lamentablemente sí, necesitamos, y donde vamos a empezar de cero, porque hay demasiados factores hoy en las cárceles y no es solamente el proceso en sí. Nosotros tenemos que asumir que en estos esquemas de intervenciones de la policía tenemos funcionarios que están detenidos, que entraron en el esquema del tráfico porque eran funcionales a los grupos que operan adentro. Entonces, esa es una determinación. Nosotros ahora a fin de mes estamos inaugurando el Instituto Técnico Superior de Formación y Educación Penitenciaria, donde vamos a inaugurar la primera academia penitenciaria del Paraguay y vamos a formar parte de la red de academias penitenciarias de América Latina para poder tener una formación, no capacitación, una formación del personal con un perfil de ingreso y un perfil de salida que va a trabajar en esos nuevos centros. Eso es sensacional, pero la otra parte, digamos, la que de verdad a mí más me interesa porque es, creo yo, el quid de la cuestión, ¿verdad? El poder hacer que las personas que han delinquido, que han cometido un error, digamos, no tan grave, no sé si dicen aquellos que mataron, ¿verdad? Puedan ser reinsertados, ¿verdad? Entonces, por eso que para mí es tan importante el oficio, que puedan aprender un oficio y que se pueda conformar una red. O que, por ejemplo, cuando salgan, que también el Estado se pueda hacer cargo de hacer, por ejemplo, panadería, no sé, te digo cualquier cosa, talleres de costura. Entonces así, ni bien salen, lastimosamente hay gente que teme darles un trabajo, otra gente no, está muy abierta como es el caso de Nutrihuevos. Nutrihuevos, después también antes el Supermercado del Pueblo creo que también lo hizo en algún momento, etcétera. Nosotros apostamos más por eso, a la producción. Sí, pero vamos a suponer que tenés tanta gente que no hay tanta gente que quiera eso se puede resolver con normas que den incentivos a la resocialización. Por ejemplo, se le puede dar un incentivo de que tiene
una deducibilidad mayor de impuestos. O sea, si yo de la renta de la empresa yo le pago a alguien 2,5 millones de salario, obviamente deduzco 2,5 millones. Si yo le contrato a una persona que salió de la cárcel, producto que pueda deducir por el doble. Por el doble o por el 50% más. ¿Y por qué no se le contrata ya en la cárcel? Las empresas que conciendan y le mandan a hacer su trabajo. Yo quiero hacer mención con relación a eso, porque estamos hablando de un ideal y yo entiendo que es algo lo más inmediato que se puede hacer, ¿verdad? Es muy difícil cuando hay relación de dependencia, por eso nosotros apostamos. Las empresas que trabajan hoy con nosotros no le contratan al interno como empleado, contratan la producción penitenciaria. Porque ahí no hay discriminación, vender lo que ellos producen. La gente compra, latente es un éxito hoy. Eso entiendo, ministra, que es cuando están presos, producen y ustedes le ayudan en la comercialización y le venden, como decir, bueno, vamos a suponer a una empresa la servilleta, a otra empresa le venden sábanas, a otra qué sé yo. Claro. Pero eso tiene que tener sostenibilidad fuera. Claro, eso es lo que yo te digo, cuando sale ya el preso. Por ¿verdad? eso es importante esto, por ejemplo, por dar un ejemplo, lo de Nutrihuevos, que le da microfranquicias. No es que Nutrihuevos le está contratando a las mujeres, le está enseñando a vender los huevos. Claro. Y ellos nos contaron casos de sucesos de que comenzaron con 1 o 2 docenas y hoy ya van con motocarros, ya tienen su distribuidora más grande. Entonces, inventar varios oficios, varios proyectos comerciales de ese tipo. Claro, ¿verdad? y cuando el señor de Nutrihuevos, perdón que repita, pero es un modelo que creemos nosotros que funciona. Él les dice, nosotros no hacemos filantropía. Es un plan de ganar, es un plan comercial que comenzó con la Fundación Paraguaya. Y no solamente, digamos, ganan, o sea, que es un proyecto donde gana el empresario, obviamente también, y gana la persona que está, gana también la sociedad, ¿verdad? Porque gana ese señor de Nutrihuevos que está combatiendo la vuelta a ser violentos y la vuelta a delinquir. Entonces, esos planes, por eso, efectivamente, hay que reivindicarlo, hay que difundirlo para que otros empresarios también se animen, digamos, ¿verdad? Pero paralelamente a promover ese tipo de responsabilidad social, digamos, de todos en este combate a la delincuencia, también digo nomás que, por ejemplo, se pueden hacer fábricas que al salir puedan trabajar todavía ahí. Entonces vos decís, mira, este señor está trabajando acá de panadero, salió ya en libertad, hace 1 año está trabajando en libertad en nuestra panadería, nunca más delinquió. Tomale, pues, ¿verdad? Entonces sí, porque ya tuvo una experiencia, o lo que vos decís, bueno, recién salió, no sabés si a los 2 meses le va a matar a alguien, ¿verdad? Entonces no, recién salió, no, hace 6 meses, hace 1 año que salió. Y su vida es absolutamente pacífica, pero porque tiene un trabajo que le da la penitenciaría, o sea, le da el Estado. Luego, a los 1 año, con todo ese legajo de pasividad, entonces ya otra persona se va a animar a tomarla, ¿verdad? Pero hay que hacer algo así bien estructurado. Con relación a eso, nosotros estuvimos haciendo un análisis de todas las leyes que podían ser factibles, porque también hay que tener en cuenta que ahora con todo el esquema de la pandemia hubo muchos subsidios, mucha deducibilidad a todas las empresas y nosotros hablamos de bajar impuestos, ya nos miran todo mal los de Hacienda, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos fue, vamos a plantear un proyecto de ley de modificación de la deducibilidad en la ley de responsabilidad social. Me encanta. Porque la ley de responsabilidad social que es para las empresas es muy bajo el monto. Entonces nosotros le pusimos, ustedes le contratan a esta persona que ya le damos su antecedente, no estamos diciendo por qué salió nomás de la cárcel. No, él adentro aprendió a coser, a bordar, era el panadero, era el herrero. Nosotros tenemos herrero, carpintero, panadero, con un historial laboral de formación, de capacitación y venta. Y ustedes van a poder deducir. Bueno, y avisanos, ministra, porque vamos a difundir todo esto en serio. O sea, yo por lo menos me comprometo y creo que toda la prensa en general, porque dicen que damos solamente malas noticias. No, yo quiero, aparte de dar las malas, porque existe y la realidad es así, dar las noticias buenas de la gente que sí se compromete, de lo que sí se ha avanzado, para poder seguir avanzando. O sea, de verdad, yo así vocera directamente de esos planes. Espectacular, Mina, muchísimas gracias. Tengo que ir a una brevísima pausa y después el tema de la policía. A ver, ¿qué les falta, digamos, para tener mayor control? No van a poder estar en todos lados, pero ¿cuáles son las emergencias que vos ves, comandante, que debe ser cambiado y cómo? Arias, la policía. ¿Qué podemos hacer para que la policía sea más efectiva, digamos? ¿Qué les falta? Bueno, nosotros no queremos justificar. ¿Qué falta de presencia? Te pregunto, ¿qué falta para que nos sintamos más seguros y que de verdad
haya más seguridad. ¿Qué está faltando? Bueno, nosotros permanentemente replanteamos nuestros cuadros. Los cambios que hubo esta semana pasada era un cambio programado, era fin de año, llegaba al Tribunal de Calificaciones que se reúne en 10 a 15 días aproximadamente, y eso es para replantear. Hay oficiales que indefectiblemente pasaron a retiro por el tiempo de permanencia en el grado, por ejemplo. Pero yo como comandante puedo decir de que nos falta replantear nuestro sistema educativo en la policía. Hoy día, en 10 meses se hacen policía, muchos no hacen clases presenciales porque esta es una profesión muy difícil, requiere de mucho renunciamiento, y con el nuevo director general de ICEPOL hemos coincidido con el Consejo de Comisarios Generales en llevar desde el próximo año 2 años la formación de los suboficiales y que sigan los 4 años para la Academia de Policía donde ingresan los oficiales. Además está decir que para la densidad poblacional de nuestro país necesitamos aproximadamente 40 a 50 mil policías. Más. 40 mil. Hoy yo tengo operativamente 16.000 policías. 16.000, 25.000 estamos, pero como dijo acá el doctor, también está la parte investigativa, la parte administrativa, la parte táctica, que deben trabajar. Atendé este número. Tienen 16.000 operativos, ya sé que son 25, 16.000 y necesitan 40.000. O sea, es como mínimo 3 veces más. Así casi. Mismo, eso es la recomendación que nosotros tenemos de la ONU, inclusive, que por la densidad poblacional de nuestro país necesitamos esa cantidad de población. ¿Y qué pasa? Entonces, ¿qué pasa con el policía? No, pero ¿por qué no tenés los 40.000? ¿Porque no tenés la plata? No podemos formarle. Los institutos lleva un tiempo y a veces tratar de cargar policías sin formación también es una bomba de tiempo. Yo necesito calidad, por eso de 2.000 policías que estamos formando para suboficiales, indefectiblemente debemos de bajar a 1.000. ¿Por qué? No es por la cantidad, necesitamos bien formados, que tenga el espacio suficiente para su formación. ¿Y por qué no formás de más cantidad? Entonces, obviamente yo sé que sirve de sedazo, pero... Bueno, pero necesito más infraestructura, necesito más docentes, necesito más instructores. Y bueno, pero tenés un montón de policías retirados que no pueden ser docentes o instructores. Pero eso, ellos son retirados, están en otro estado policial. Bueno, ya sé, pero alguna salida para ojalá que podamos nosotros... Si vamos a ir aumentando de a 2.000, porque tenés 8 profesores, te digo cualquier número, entonces de a 2.000, no sé, un ejemplo, mi nieta, ya va a haber otra vez más población, y entonces en vez de 40.000 había sido que necesitamos 80.000. No viene solamente así. Ellos al egresar tienen que irse a las comisarías. Las comisarías falta más comodidad, falta más espacio físico. Imagínense un poco la Policía Nacional. En este mismo momento nosotros tenemos 800 detenidos en diferentes comisarías del país. Eso implica que hay que cuidarle, que hay que alimentarle, y nosotros tenemos un presupuesto para eso. Tenemos lugar de tránsito permanentemente. Con la plata que tienen que comer compartimos con ellos. La mayoría nos reciben visitas. Y tenemos lugar en tránsito en el departamento judicial, más de 100 detenidos. Trabajamos muy de cerca con la ministra de Justicia, más con la pandemia también, no podíamos tirarle nomás en la cárcel a todos los detenidos. Entonces es una cosa muy compleja. Pero necesitas entonces más plata, comandante. Por supuesto que los recursos Escúchame, Yucio. Estamos trabajando en eso. Yucio, andate al Parlamento, pedí más plata. ¿Te deba? Estamos trabajando en eso, señora Mina. Hemos presentado ahora nuestro presupuesto. Mucho más actualizado. Si es que se nos asigna, por ejemplo, hay varios beneficios postergados en la policía, como son el derecho a un seguro de vida, el seguro médico, más salario, más equipamiento, más movilidad. ¿Y qué te dice, por ejemplo, el presidente y el Parlamento cuando le planteas todo eso? Porque mañana o pasado, hoy nomás tienen guardaespaldas y todo eso, porque después en algún momento van a estar sin guardaespaldas. Bueno, a lo mejor tienen la plata para tener guardaespaldas siempre, pero son los menos, ¿verdad? Los hijos se van porque se van con los amigos de farra y qué sé yo. A cualquiera le pueden clavar, a cualquiera de tus hijos, tus nietos, alguien puede ser clavado. ¿Qué te dicen ellos cuando le decís necesitas más? Porque, por ejemplo, a lo mejor en vez de poner, ¿cómo que se llama? El puente de Ñandutí o lo que sea, por ejemplo, que te den a vos la plata, que le den a la ministra. A ver, ¿qué te dice? Hemos solicitado, señora Mina, eso. Justamente el lunes fuimos convocados con el señor ministro del Interior y el director administrativo en el Parlamento para defender nuestro presupuesto. Pensamos que es un presupuesto acorde a nuestra realidad. ¿Acorde o necesitan más? O sea, hemos presentado un... ¿Pero es acorde realmente? Es acorde porque hemos aumentado los beneficios para el personal policial, que no se da en 80.000 millones de guaraníes.
guaraníes, si eso nosotros hicimos con la venia del señor ministro de Hacienda, si conseguimos eso en el Parlamento, vamos a pagarle algunos beneficios postergados, reitero, por ejemplo, escolaridad, por ejemplo, que no se le paga todavía al personal policial. Claro, el personal policial tiene que estar mejor pagado, porque ¿qué pasa? Exposición al peligro. No solamente tiene una exposición al peligro el personal, sí también vamos a ser estrictos en los controles y en las sanciones. Claro, sanciones estrictas para el policía corrupto o el que se vincula con el delincuente, pero evidentemente tenemos que darle mejores condiciones, o sea, porque si no, digamos, obviamente no es para justificar, ¿verdad? Está mal, pero son tentados, digamos, por los grupos de delincuentes, ¿verdad? Y más fácilmente van a caer si, sin embargo, tienen una carrera honesta, van a tener un bienestar, un buen pasar, van a cuidarse, porque decía la pucha, me voy a quedar sin los beneficios, sin el salario y me voy a ir preso de por vida, porque tienen que ser sanciones ejemplares. Mismo, sí. Si para un civil común y silvestre el robar o el matar son 5 o 10 años, para un policía tiene que ser el doble. Pero obviamente también tenemos que darle las condiciones para que pueda cumplir con su función, ¿verdad? Y que tenga el respaldo. ¿Cómo no van a tener seguro de vida, por ejemplo, policía? ¿Cómo no van a tener seguro de salud, verdad? O sea, él y su familia, ¿verdad? O sea, tenemos que darle también efectivamente, y que ahora se van al Parlamento lunes. Pero eso no va a significar mejor calidad para mejor calidad. Estamos trabajando en pero eso, mejor calidad de vida. Y más cantidad. Y más cantidad, justamente estamos llamando en este octubre a inscripción para la admisión de los aspirantes, tanto para la academia como la colegio de policía. Y a 1.200. Bueno, 1.200 y necesitas 40.000. ¿Cuándo? Sí. Vamos en 40 años. Y no podemos hacer aceleradamente porque la formación es fundamental. No, ya en sé, la carrera policial. No me puede decir eso, comandante. O sea, vos no me puede decir que yo tengo que esperar 40 años, que ya estaré muerta, por cierto. 40 años, pues si haces 1.200 por año. Sí. Y cuando tengamos más presupuesto seguramente vamos a aumentar más. Le digo por qué, señora Mina. El trabajo policial es una carrera muy sacrificada, requiere de mucho renunciamiento. El personal policial no trabaja los 10 o 12 horas que por ley a todo funcionario público le favorece. Nosotros trabajamos más de 17, 18 horas. El comandante de la policía se levanta a las 5 de la mañana y yo no regreso de mi domicilio antes de las 9 de la noche, por ejemplo. Claro. Administramos varios por ahí. Necesitamos formarle. A veces vos te vas a las comisarías y ves en qué condiciones viven los policías. Y eso queremos realmente mejorar. Lamentable. Estamos consiguiendo también mejorar nuestra infraestructura. Estamos inaugurando varias comisarías nuevas. Ahora les pregunto, no lo necesario, pero... ustedes, digamos, y te digo ministra, vos, todos los que estamos acá sentados, ¿ustedes no creen, o a lo mejor hay, yo no sé, ¿verdad? ¿No tiene que haber como una comisión interinstitucional de defensa o de seguridad, que sería más o menos un consejo de seguridad, ¿verdad? Donde esté efectivamente el comandante, esté la ministra, esté algún abogado, estén la fiscalía, estén todos, y que sí o sí cada semana o cada 15 días se reúnan y digan qué es lo que tenemos que ajustar tal cosa. Checklist, digamos, tic, tic, tic de las cosas. Pero ¿lo hacen sistemáticamente o no? Nosotros particularmente hacemos desde el Ministerio de Justicia. Pero no hay una instancia de seguridad nacional, ¿verdad? Nosotros el Ministerio de Justicia, CODENA está el Consejo de Defensa Nacional y el Consejo de Seguridad. Estamos. Claro, no está. Y después están, por ejemplo, salud mental, no está. No está. Está el tema de la Senat, está las adicciones, el tema de las adicciones. Cuando se les convoca, sí. No, yo digo como algo permanente. No. Porque si no tratamos, ¿qué decís, Pedro? A eso me refería con los fenómenos. Sí. O sea, uno tiene que identificar el fenómeno y debe tratar el fenómeno con varias herramientas. Y obviamente el derecho penal es una de ellas, pero no es la única como muchas veces nos quieren hacer creer, ¿verdad? Y entre eso está justamente lo que usted dice. Somos tan importantes. Claro, sí, los penalistas somos tan importantes, ¿verdad? Pero en realidad no es así, porque es muy fácil para unos legisladores alzar la mano y subir una ley condena, que establecer políticas públicas para que se reduzca la criminalidad de un tipo de criminalidad. Obviamente no significa que por más trabajo va a haber menos crímenes necesariamente, pero algún tipo de crimen se va a reducir seguro. Totalmente. Y después el tema de lo que hablabas es la sistematización. O sea, lamentablemente en Paraguay nosotros no estamos acostumbrados a sistematizar las cosas. Cuando uno le dice, yo, mi experiencia en el Ministerio Público, le decía, la Fiscalía General decía, bueno, por favor, registren en este sistema todas las causas, nadie quería registrar. El registro, la sistematización de la información es fundamental para que yo pueda atacar los fenómenos. O sea, ahí, por ejemplo, tenía la estadística de tipos de hechos punibles, pero te puedo asegurar que no hay una estadística que no tiene nada que ver con Jenny, la profesora, sino no hay una estadística más fina que te diga dónde se producen más
hurtos de tal característica. ¿Por qué? Porque yo tengo que abordar el fenómeno en tal zona, en función a la situación. Y eso es sistematizar, por ejemplo. Claro, sistematizar información. Yo sé que el Ministerio del Interior tiene el Observatorio de Seguridad Ciudadana. Justamente quiero manifestar eso. Pero ahí le falta. ¿Qué es lo que falta, Mina? Nosotros tenemos la información, nosotros de los procesados y los condenados. Ellos tienen de los que entran al sistema. Nosotros no tenemos una interconexión para saber el que fue denunciado y se fue preso, cuánto tiempo tardó en condenarse y si volvió o no a reincidir. Claro. Esa trazabilidad. Y que también el juez, ¿verdad?, tenga eso. Y el fiscal. Entonces así ya sabe todos los antecedentes. Claro. Entonces no le va a dar una alternativa, por ejemplo. Pero tengo que dar una breve pausa. Fiscal, te tengo ¿cuál de tus nombres te gusta más que te diga? El que quieras. Como más te gusta. Como más te gusta. Me gustan los dos. Bueno, fiscal Adriano Itálico Rienzi, ¿cuál es digamos, qué habría que modificar? O desde la Fiscalía, ¿cuál es el mayor inconveniente que ustedes tienen? Institucionalmente deberíamos preguntarle a la doctora Sandra Quiñones, nuestra jefa, que es la que maneja los datos completos de lo que es la Fiscalía. Yo te puedo hablar personalmente de experiencia. Para prevenir la delincuencia no somos nosotros institución, pero sí trabajamos conjuntamente con la policía. Y el jueves pasado estuvimos para un allanamiento con mi gente, 3 asistentes fiscales, esperando desde las 10:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde, quietitos en un lugar, esperando que venga nuestro objetivo, e ingresamos. Allanamiento exitoso, por supuesto. O sea que voluntad tanto de la policía como parte del Ministerio Público hay. ¿Y cuál es el problema, por ejemplo? Mi gente me dice, por ejemplo, doctor, ¿qué tal si es que no solicita hora extra? No está en mis manos, ¿verdad? Pero ciertamente te digo que desde el jueves anterior, desde el martes anterior, que venimos trabajando ya, en esta semana que ya salí de turno, igual trabajamos hasta las 3, las 4 de la tarde. Este tema de las medidas preventivas, sí, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Me dijo el fiscal, ¿tenés el audio del fiscal Julio Ortiz? Quiero saber si es así realmente. A ver, si tenés el audio, me pones, por favor. Pon el audio. Escuchen un poco. Impresionante, pues, la ola de violencia que hay en este último mes, estos últimos meses. Ahora, ¿por qué la mayoría de estos actos violentos y no solamente de robo, sino que actos de violencia contra la vida humana, son gente que tiene antecedentes? Y estábamos diciendo lo que siempre nos cuestionamos. ¿Por qué 4 entradas, 3 entradas, miles de antecedentes? ¿Y por qué están en la calle entonces, fiscal? Explícame. Mira, voy a decir algo mismo, pero quisiera que vos investigues después, porque esto que yo puedo decir me puede costar caro, que estoy bien sincero, ¿verdad? Pero lo voy a decir porque soy hijo de una persona asesinada, porque yo ya fui víctima de 3 asaltos inclusive, y por qué lo que tanto esfuerzo hace la policía, que con pocos recursos detienen, nosotros los fiscales imputamos y después los jueces liberan, porque hay disposiciones de la sala penal de que es la última ratio la prisión preventiva y que se le tiene que liberar. Entonces tienen una orden los jueces que tienen que en lo máximo posible liberar a la gente, ¿verdad? Y no acumular gente en las cárceles. Y al fiscal. Y me dice, me puede costar solamente caro esto, pero es una disposición de la sala penal liberar, o sea, que no en realidad, solamente en los casos extremos, digamos, dar prisión. En realidad no fue un corte de línea, sino una jurisprudencia de que la prisión preventiva no puede ir más allá como una pena anticipada. Es lo que yo entiendo a lo que se refirió el compañero y colega. Yo creo que se refiere a la acordada. A la acordada, que le insta a los jueces a aplicar. Por eso. Entonces es cierto. Lo que nosotros reclamamos siempre como institución, lo que reclamamos siempre como institución. Ahí, como le digo, los 3 últimos meses nosotros hemos detenido a 2.000 personas, de los cuales 1.700 son reincidentes, o sea que ya entraron a la cárcel. Ya de los 2.000, 1.700 reincidentes. Tengo la estadística. Ya entraron, a lo mejor no fueron condenados, claro, pero ya entraron en la cárcel y estaban con medida. Sí. Ya sea arresto domiciliario o ambulatorio. Y vuelven a reincidir. Y ustedes vuelven a hacer su tarea
Entonces, la agarran como el trabajo de la vuelven policía, como se queda foja cero, no se ve el trabajo preventivo de la policía. Claro. ¿Por qué? Porque en pocos meses están otra vez afuera. Otra cosa que también nosotros no tenemos sistema directo de control, como dijo acá el doctor, pero no tenemos un registro. La defensa pública sí tiene. ¿Cómo es eso? ¿La defensa pública tiene Sí, qué? ellos pueden acceder al sistema de la Corte Suprema, ver los antecedentes penales, también policiales, creo que el registro del automotor. Ay, ustedes no tienen eso. Nosotros tenemos que pedir por oficio, entre que el funcionario lleva el oficio, si es un ¿Y fin de por qué no semana. un sistema nomás que ya todos tengan, que tengan el juez, que tengan ustedes los fiscales, todo? Entonces también con ese antecedente uno sabe cómo Y jugar. es lo ideal. Yo a veces, gracias al apoyo de la Comisaría Segunda, siempre soy un poco pesado con ellos y le digo ¿Me puedes al dar los ayudante, antecedentes? por favor, pasame tu antecedente prontuario, Claro. mándame por WhatsApp, nomás ya imprimo acá, porque nosotros no tenemos ese sistema. Sí. Increíble, la fiscalía no tiene. No tenemos. Ahora, ¿y la cantidad de casos que tienen ustedes de fiscal? Es impresionante. ¿Cuántos casos tenemos, si te acordás, digamos? Promedio 800 al año en los últimos 3. 800. Al año, los últimos 3. Te estoy hablando de mi fiscalía, somos 6 fiscales, multiplicar por 8 otra vez eso, multiplicar por 6 otra vez eso, ya son promedio. De los cuales, estadística rápida personal, no científica, ponerle 30% van imputados, los otros son hechos punibles a determinar, no se saben quiénes participaron, o los otros son acciones penales privadas, porque la gente se suele ir a denunciar todavía la acción penal privada en la fiscalía y nosotros no tenemos competencia, pero bueno, tenemos que explicar eso y en una carpeta y un expediente más. De los 30% de imputados, póngale que 20% lleva a la defensa pública, 10% después ya a abogados particulares. Eso es lo que lleva al sistema del Poder Judicial, digamos, pero en el Ministerio Público prácticamente nosotros el 100% de las causas, tanto que denuncian en la policía como aquellas personas que se van y denuncian en mesa de entrada a sus causas, lo tenemos nosotros. O sea que ustedes necesitan también más cantidad de fiscales, evidentemente. En mi zona, por lo menos, yo agradecería que sí. En la mayoría. En la mayoría. Sí, la mayoría tiene 1000 y pico de casos, etcétera, etcétera. Gracias a Dios, funcionarios no me faltan, son muy buenos, son muy excelentes. Lastimosamente se me fue el tiempo. Yo como mínimo necesitamos 1 o 2 horas más, pero lo importante es que todos los ciudadanos aquí presentes en esta mesa, ustedes, autoridades, el Estado, Preda, que es un profesional magnífico del derecho penal, vos que sos fiscal, bueno, todos nosotros comunicadores. Pero se tiene que hacer, como dice Preda, una cuestión interinstitucional. Ustedes que son ministros, ¿verdad? Comandante, fiscal. Hay que proponer eso, ministra, de verdad, y que sea permanente, sinceramente. Es la única forma que vamos a poder hacer un no checklist. solamente institución del Estado, yo creo que también deben participar la sociedad civil. Claro, vos te digo abogados, los periodistas, sí. Porque los periodistas también deberían comprender de alguna manera la realidad tanto de cómo funciona el sistema de justicia penal, cómo funciona una privación de libertad, qué fenómenos deben atenderse y dónde muchas veces apretar la tuerca, porque si un periodista cree que la única manera de resolver esto es más cárcel, en realidad nunca vamos a resolver el fenómeno. Por eso es interinstitucional, ¿verdad? Comprende demasiadas aristas. Yo siempre por eso digo, mis prioridades, si yo fuera presidente de la República o estadista, ¿verdad? Primero de todo, salud, porque si no hay salud no hay vida, no se puede trabajar, no se puede estudiar nada. Salud, ¿verdad? En segundo lugar ya viene el tema del trabajo, ¿verdad? Tenemos que tener absolutamente todos derecho al trabajo. En tercer lugar, seguridad, porque si tenés trabajo y salud se supone que tienen que ser más seguros, pero siempre hay algunos delincuentillos, seguridad absoluta, ¿verdad? Y en el cuarto lugar, educación. Porque si no tenés salud, no tenés seguridad, ¿de qué te sirve la educación? Te vas al colegio, ni podés irte al colegio, ni a la escuela. Pero de verdad, muchas cosas se dijeron en esta mesa, obviamente es apenas siempre para iniciar el debate. Y yo lo que sí creo que debemos exigir, todos aquellos que fuimos víctimas de la violencia de una forma u otra, exigir a las autoridades esta mesa interinstitucional, donde estén efectivamente ciudadanos, miembros, protagonistas de cada ministerio involucrado en todo esto que hace la seguridad y hacer el seguimiento de esto. Exijo de verdad una mesa interinstitucional que sea permanente. Y a vos, ministro, ojalá te cambien. Y que puedan traer una persona que por lo menos comunique, porque yo entiendo que no se puede hacer todo, no podemos tener resultados, pero por lo menos hay que estar, hay que comunicar, porque eso nos da esperanza de decir, estoy haciendo tal cosa, necesito tal otra. Aprende acá de la ministra Cecilia, tenés que aprender de las mujeres, ministro Lucio, el muñeco. Bueno, ahora sí, pido a todos ustedes, hasta el próximo domingo, quédense con Luisito Rubín.